Buenos días, queridos alumnos. El tema que vamos a realizar en el curso de aritmética es nociones básicas de estadística. Y para esto vamos a observar y leer el siguiente texto, que lleva como título Nos toca colaborar. En un barrio en el distrito de Villa El Salvador, donde vive Sofía, los habitantes realizaron una campaña de recolección de prendas de abrigo para ayudar a las personas más necesitadas en esta temporada de invierno. Luego de la campaña se hizo un conteo para calcular cuánto habían recolectado. Llegaron a recolectar 35 pantalones, 46 chompas, 36 frazadas y 65 casacas. Y vamos a responder las preguntas que nos hacen. La 1 nos dice, ¿qué fue lo que recolectaron? Y como hemos leído el texto, recolectaron pantalones, chompas, frazadas y casacas. La pregunta número 2 nos dice, ¿cuántas prendas de vestir en total se recolectaron? Y lo que tenemos que hacer es sumar la cantidad de pantalones, la cantidad de chompas, la cantidad de frazadas y la cantidad de casacas que hemos recolectado, y en total suman 182. Ahora, a partir de los datos que hemos obtenido, podemos sacar ciertas conclusiones, ¿no? Si la campaña que hemos realizado ha tenido éxito o no. Y si no tuvo éxito, ¿qué podemos hacer para que más personas se sumen a colaborar? Estos datos que hemos obtenido, que los hemos organizado, y de estos hemos sacado conclusiones, a esto se llama estadística. Y la estadística es una rama de la matemática que va a recopilar, organizar y sacar conclusiones de manera acertada. A ver, como dice acá el texto, dice, la estadística es un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten recopilar datos, organizarlos e interpretarlos para determinar conclusiones de manera acertada. Las nociones básicas de estadística son población, que es el conjunto de elementos en los cuales se estudia una o más características. Por ejemplo, alumnos del Colegio Corazón de Jesús. También podría ser vendedores de un mercado, asistentes a un museo, espectadores en algún evento, etcétera, etcétera, etcétera. Muestra. Muestra es una parte de la población. Se trabaja con una muestra cuando la población es grande. Por ejemplo, aquí en población puse alumnos del Colegio Corazón de Jesús. Y una muestra sería los alumnos de tercer grado. Entonces, esta es una parte de la población. ¿Este es lo único que puede ser? No. Podría ser las alumnas de tercer grado, podría ser los profesores de tercer grado. Entonces, una muestra, que les quede claro, es una parte de la población. En este caso, se utiliza generalmente cuando la población es grande. Variable. Variable es la característica de la población que se investiga. Y para esto hay dos tipos de variable. La variable cuantitativa y la variable cualitativa. La variable cuantitativa es la variable que se expresa mediante números. Las respuestas tienen que ser números. Por ejemplo, edad, peso, estatura, distancia. Todos estos valores son números. La variable cualitativa es la variable que no se expresa con números. Por ejemplo, color, forma, sabor, tamaño. Entonces, eso le debe quedar bien claro. La cuantitativa, los valores son números, y la cualitativa, los valores son, en este caso, no son números. Por ejemplo, color puede ser azul, rojo, verde, forma, circular, rombo, triángulo, sabor, chocolate, fresa, tamaño grande, mediano, pequeño, etc. Encuesta. Es un instrumento que puede contener una o más preguntas para recoger información sobre un determinado tema. Y la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un determinado valor. Para esto vamos a observar y analizar la siguiente información. Dice, de un grupo de 120 alumnos, se seleccionaron 50 alumnos de tercer grado. Se ha recopilado información sobre la cantidad de horas que ven televisión. Por lo tanto, la población
que es el conjunto de elementos en los cuales se estudia una característica, sería 120 alumnos de tercer grado. Estoy estudiando a 120 alumnos de tercer grado. La muestra viene a ser una parte de la población. De esos 120 alumnos, no a todos se les va a preguntar, solamente a 50 alumnos de tercer grado. Esa es la muestra, que es una parte de la población. Y la variable es la característica de la población que se va a estudiar. ¿Qué voy a estudiar de esa población? La cantidad de horas que ven televisión. Población, muestra y variable. Acá en la 2 dice: en el mercado Micaela Bastidas se le preguntó a un grupo de 40 vendedores, ¿cuál es la ganancia en un mes? ¿Cuál sería mi población? Serían los vendedores del mercado Micaela Bastidas. ¿Cuál sería mi muestra? Una parte de la población. ¿A cuántos les he preguntado? No a todos los vendedores del mercado, solamente a 40 vendedores del mercado. Mi muestra sería 40 vendedores del mercado Micaela Bastidas. ¿Y cuál sería la variable? ¿Cuál sería la característica de la población que se va a estudiar? ¿Cuál es su ganancia en un mes? Eso es lo que voy a estudiar. En la 3, dice, se encuestó a 234 niños del distrito del Lince para saber cuál es su tipo de mascota preferida. Entonces, ¿cuál sería mi población? Es el conjunto de elementos en los cuales se estudia una característica. El conjunto de elementos serían los niños del distrito del Lince. ¿Pero se preguntó a todos los niños del distrito del Lince? No. Mi muestra es una parte de la población que voy a estudiar. ¿A cuántos niños se le preguntó? A 234 niños del distrito del Lince. ¿Cuál sería mi variable? Es la característica de la población que pienso estudiar. ¿Cuál sería? El tipo de mascota preferida. La 4. A los asistentes del CineStar se le preguntó a 80 personas qué tipo de película prefieren ver. Entonces, ¿mi población cuál sería? Asistentes al CineStar. ¿Cuál sería mi muestra? No a todos les pregunté, no todos a los que asistieron al cine. Solamente le pregunté a una parte de esa población, que sería 80 asistentes al CineStar. Ahora, ¿cuál sería mi variable? ¿Cuál es la característica de la población que pienso estudiar? ¿Qué tipo de película prefieren ver? A ver, dice, observa las siguientes figuras e indica a qué tipo de variable se refiere. Como ya hemos visto más anteriormente, hay dos tipos de variables. La variable cualitativa y la variable cuantitativa. La variable cuantitativa, los valores se dan en números, son números, se expresan mediante números. Y la variable cualitativa se expresa mediante letras. A ver acá. Acá en la primera figura observo que son helados. Entonces, ¿cuál sería mi variable? Aquí, variable cuantitativa o cualitativa. Entonces, acá lo que veo son helados de distintos sabores y los sabores vendría a ser una variable cualitativa. Lo voy a expresar mediante letras. ¿Cómo lo expresaría? Sabor de fresa, sabor de luma, sabor de naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en la segunda figura hay dos niños que se están midiendo. ¿Y qué se está midiendo? La estatura. ¿Cuánto de talla tiene? Y la talla, la estatura, su valor se expresa mediante números. Entonces sería una variable cuantitativa. Aquí. Lo que observan en esta figura es una línea de tiempo. Y esta línea de tiempo tiene años. Y los años obviamente se expresan mediante números. Entonces estamos hablando de una variable cuantitativa. En esta figura
estamos observando que una persona se está pesando. Y el peso, como ya le hemos dicho, es una variable cuantitativa porque se expresa mediante números. Eso es todo, chicos. Espero que hayan entendido. Les dejo una tarea para que puedan resolver y cualquier consulta me la hacen saber. Gracias.